Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Hemos estado yendo a través de todo el Evangelio de Juan y hoy llegamos a este capítulo precioso donde se enfatiza el mensaje de Jesús que dice que yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor, nosotros sus ovejas. Él vino a salvar a sus ovejas, a su rebaño. Es un precioso capítulo y hoy vamos a estar yendo del versículo 1 hasta el 21. Y el mensaje de hoy se titula El ladrón y el buen pastor. Déjenme leer los primeros 10 versículos por lo menos. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Oh Señor, bendice este tiempo de meditar en tu palabra. Venimos, Señor, con un espíritu suplicante, necesitado de tu espíritu para poder entender y alimentarnos espiritualmente de la Biblia. Por favor, Padre, enséñanos, ministranos con tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro texto nos encontramos esta famosa frase que la mayoría de los cristianos conocen casi de memoria. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un precioso versículo que nos recuerda que solamente en Jesús vamos a encontrar vida en abundancia, en relación con Dios. Sin embargo, el versículo también habla de el ladrón. ¿Y quién es ese ladrón que solo viene a robar, matar y destruir? ¿Quién es ese ladrón? Bueno, uno de los descubrimientos más grandes que haremos hoy es que este texto no se refiere directamente al diablo. Qué interesante, ¿no? ¿Quién es ese ladrón? Entonces,
Les invito a descubrirlo juntos. Hoy en la Biblia, lo puedes ver tú mismo en la Biblia, no es ningún secreto o conocimiento extraño, es simplemente leerlo con cuidado y con el contexto. Vamos a hacerlo hoy. Les estaba invitando los miércoles para venir a aprender a leer la Biblia, a interpretarla. Eso yo creo que es parte de este ejercicio que vamos a ver hoy. Entonces abran sus Biblias ahí en Juan 10. Y todo este pasaje, versículo 1 al 21, se puede dividir en dos partes. Estas son las dos puntos del sermón de hoy, dos partes grandes. Primero, Jesús presenta una comparación, una metáfora o una parábola sobre el ladrón y el pastor, y no la explica. Él simplemente presenta esta comparación. Y segundo, él predica un mensaje usando detalles de esta metáfora o parábola. Él nos va a explicar. Esas son la división de nuestro texto. Así que vamos a comenzar con la metáfora o la comparación. Versículo 1 al 6. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es esa persona, que Jesús describe como en medio del rebaño, pero no como su legítimo pastor, sino como ladrón? Jesús, como les digo, no se refiere directamente a Satanás. Tampoco se refiere a paganos o a maestros de otra religión completamente. Lo que vamos a descubrir, y se los digo ya, es que Jesús le está hablando directamente a los fariseos, mientras las multitudes escuchan. Vamos a verlo acá. Especialmente tú lo puedes ver simplemente leyendo el contexto de los versículos que están más atrás. Nuestra Biblia, ¿verdad?, tiene todos estos números, capítulo, versículo, divisiones, y a veces nos ayuda, a veces no nos ayuda. Y en este caso, precisamente porque comienza el capítulo 10, en el texto original, en el evangelio que Juan escribió, no había capítulos. Entonces, vamos a tratar de leer unos versículos atrás, desde el versículo 39, Juan 9:39. Y ver cómo se lee fluidamente de ahí. Dice así. Recordemos el contexto, por cierto. La semana pasada vimos que Jesús había sanado a un ciego y la reacción de los fariseos había sido muy negativa. No estaban alegres por el ciego o glorificando a Dios. Estaban enojados con Jesús, estaban haciendo pelea, le estaban diciendo que era un demonio. En fin, estaban buscando matarlo incluso. Versículo 39, Juan 9:39. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús, ¿estás hablando de mí? ¿Me estás criticando a mí? ¿Me estás diciendo que yo soy ciego?, le dicen los fariseos. Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Vemos qué es lo que está pasando? Jesús está simplemente continuando su discurso y su respuesta a los fariseos que no están amando y cuidando a las ovejas, al pueblo de Israel, como este ciego, pero no les importa. Así que Jesús está diciendo que los fariseos son ladrones y salteadores. ¿Por qué? El texto dice: porque no entran por la puerta. ¿Qué significa esto, no?
Bueno, ¿qué significa que ellos no entran por la puerta en el redil, sino que suben por otra parte y son salteadores? Quiere decir que al igual que los salteadores y ladrones, ellos no cuentan con la aprobación y autorización del dueño de las ovejas. ¿Qué significa eso? Que los fariseos que están reaccionando ante Jesús como incrédulos, que están rechazando a Jesús, son líderes desaprobados por Dios. Eso es lo que quiere decir que se saltan, que no entran por la puerta, que son personas desaprobadas, desacreditadas, no tienen legitimidad de poder verdaderamente venir a pastorear a las ovejas. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque están demostrando que ellos no son genuinamente pastores, porque están rechazando a Jesús. Esto lo va a explicar Jesús más adelante. En otras palabras, Jesús les está diciendo que son líderes completamente descalificados, desautorizados y desaprobados por Dios para cuidar espiritualmente a su rebaño. Y por lo tanto, Jesús está describiéndolos con la profecía de Ezequiel 34. Hermanos, Ezequiel 34 es el capítulo más importante para interpretar Juan 10. Si usted abre su Biblia en Ezequiel 34, quizá lo puede mantener ahí entre Juan 10 y Ezequiel 34. Ezequiel 34 es una profecía muy única. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento hay una profecía tan larga, hay una forma de dirigirse a los líderes corruptos de Israel de una manera tan directa y usando la metáfora de pastores. Ese es el único lugar donde Dios aborda a los líderes corruptos de Israel y les llama pastores y lo expande por todo el capítulo. Estamos hablando de cientos de años atrás. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, esa palabra que Dios le dio a los falsos pastores o malos pastores, por llamarles de alguna manera, de Israel en el pasado, esos son ustedes. Ezequiel 34, vamos a leer versículo 1 al 6. Entonces vino a mí palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a las enfermas, no han vendado a las heridas, no han hecho volver a las descarriadas, no han buscado a la herida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Contexto: en la profecía de Ezequiel, Israel ya no estaba en su tierra, en la tierra prometida, estaba en el exilio, dispersada por todo el mundo, como juicio que Dios había hecho contra Israel. ¿Por qué? Por su condición espiritual, por su idolatría, por su pecado, por su rebelión. Y Dios está diciendo, ¿por qué estaba en esa condición espiritual? Por malos pastores. Ese es el contexto. Versículo 2 dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Eso es algo que de repente muchos pastores con ovejas de verdad, animales, han comentado que precisamente se crea esta relación tan cercana con las ovejas que ellos distinguen exactamente cuál es la voz de su pastor. Esta relación se forma principalmente por la comida. Y todo el que tiene una mascota va entendiendo el asunto, ¿no? Bueno, este es el que da la comida. Pero llega a fortalecerse esta relación a tal punto de que ellos distinguen con precisión la voz del pastor. El pastor Daniel tenía ovejas, el veterinario, ¿verdad? Y decía que no solo su voz, incluso a veces si escuchaban la forma en que él caminaba, se daban cuenta, ahí está, ¿no? Porque escuchaban un poco, ¿no? De exactamente cómo era. Es decir, había un conocimiento, había una identificación intuitiva. Ese es el pastor. Jesús está diciendo esta identificación espiritual de aquellos que son mis ovejas de verdad, elegidos desde antes de la fundación del mundo, tienen intuitivamente esta respuesta, ya sea de rechazo o ya sea de aceptación ante la aparición del verdadero pastor, que es Dios, el Dios de Israel encarnado, Jesús de Nazaret en medio de ellos, y estos fariseos están repudiándolo. Y Jesús más adelante en este capítulo le dice: ustedes no son de mis ovejas, le dice a los fariseos de frente, y por eso no creen en mí, les dice. Entonces hay un pastor legítimo, según este versículo. Él entra por la puerta, le abre el portero. Este es el que de verdad es el pastor, dice. Es un pastor legítimo, aprobado por Dios. Recuerdo esta escena en la que Dios hace esto claro desde el cielo. Se aparece en la transfiguración y dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Él es el pastor aprobado, él es el verdadero autorizado para liderar a mi pueblo. El pastor es Jesús. Pero la puerta misma, como vamos a ver más adelante, también es Jesús. Jesús es el pastor, Jesús es la puerta también. Y por eso dice: pero a un desconocido no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Especialmente se refiere a falsos mesías que en esa época habían surgido. Uno de ellos incluso se menciona en el libro de los Hechos, que se había levantado. Gamaliel incluso lo menciona y dice: mira, si este es como uno de esos falsos mesías, Dios lo va a probar y se va a desaparecer este grupo de cristianos. No desapareció, aquí estamos, después de 2000 años. Y por eso termina el versículo 6. Jesús presentó ya su metáfora. Dice: Jesús habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y sinceramente, si Jesús no lo hubiera explicado después, tú y yo tampoco hubiéramos entendido qué era lo que él decía. Se los he explicado y lo puedo predicar y puedo saber qué dice, porque él siguió hablando y después dijo qué significaba todo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. Pero antes de eso, yo quiero terminar un resumen de este primer punto y aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo que Jesús está diciendo a las multitudes es que no debían confiar y seguir a los líderes religiosos que se oponían a él. Esos fariseos incrédulos eran ladrones, dice Jesús. No estaban autorizados ni aprobados por Dios. Eran anticristos, literalmente, que se oponían a Jesús y su salvación.
Más bien, el pueblo debía entender que es Jesús el que viene de Dios como el buen pastor a salvar a su pueblo, a pastorear a su pueblo, y entonces ellos deben seguirlo a él y creer en él y ser salvos. ¿Cuál es el punto de la metáfora? Si lo quiero poner más preciso, que Jesús les está diciendo a los fariseos: ustedes que reaccionan ante un ciego que recuperó la vista con enojo y con censura, ustedes que se oponen a mí, a mi enseñanza, a mi salvación, ustedes demuestran que no son los verdaderos pastores de Israel, son malos pastores. ¿Y qué significa eso para nuestras vidas, para ti y para mí? Significa que Dios quiere protegernos de los ladrones, de los falsos pastores y los maestros no autorizados por Él, los lobos rapaces que se visten de ovejas, los ciegos que guían a ciegos hacia la destrucción. Dios quiere protegernos de aquellos que hablan profecía diciendo: así dice Jehová, y no dijo Jehová. Aquellos que hablan sus propias visiones sin que Dios le haya dado visiones. Aquellos que hablan palabra de Dios y es palabra de hombres. Aquellos que no exponen con cuidado las escrituras, sino que la usan sin cuidado para robar de las ovejas. Dios quiere protegernos de los asesinos espirituales y quiere guiarnos hacia Jesús. Y entendemos esto, la solución es Jesús. Él es el buen pastor, no yo, por cierto. Jesús es el buen pastor, el único que nos ama con entrega sacrificial, con amor perfecto, con compromiso eterno. Solamente ahí encontraremos vida abundante para siempre, dice Jesús. Así que, si lo puedo resumir en una frase, el punto de este mensaje es: Dios quiere protegerte del ladrón y guiarte a Jesús, el buen pastor. Dios quiere protegerte del ladrón y guiarte al buen pastor. Ese es el mensaje de hoy. Ahora vamos a meditar más profundamente en cada detalle, porque Jesús medita más profundamente en cada detalle. Así que vamos a nuestro segundo punto, y es este, versículo 7 al 21. Vamos a meditar en esta metáfora. Jesús resalta, o la meditación de Jesús, el sermón de Jesús, resalta 4 elementos de la metáfora, sobre todo 4. Resalta la puerta, el ladrón, el pastor y las ovejas. La puerta, el ladrón, el pastor y las ovejas. Eso es lo que hace Jesús. Cada uno de esos elementos tiene algo que enseñarnos acerca de Jesús como nuestro buen pastor, acerca del peligro espiritual que enfrentamos en esta vida y acerca de los planes de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir entonces por cada una, ¿sí? Vamos a empezar con la puerta. Versículo 7. Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces Jesús se describe como la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo menos 2 cosas. Primero, como la puerta, Jesús es el único camino de salvación. Es la única forma de ser salvo.
Vas a escuchar en la universidad, en las escuelas, en la televisión, que lo que importa es portarse bien, o lo que importa es la sinceridad de nuestra fe. Sin embargo, nosotros podemos estar sinceramente engañados, sinceramente equivocados, sinceramente desviados. ¿O acaso jamás han visto que una persona sinceramente ha sido guiada hacia su propia destrucción? Pensando que iba en un camino de bien y rectitud, pero su final es un camino de perdición. Esa es la historia de todas las estafas en la vida. Oh, pero yo quería emprender en este nuevo negocio y por eso le hice caso a esta persona. Sinceramente, su deseo era muy bueno y su fe era muy sincera, pero lo depositó en un estafador que le robó todo el dinero. Y el emprendimiento se destruyó. Pero su confianza era sincera. ¿Pero dónde la depositaste? Jesús nos está dando un mensaje muy duro para nuestra época. Solo hay una fe que salva. ¿Cómo? Y es que crean en mí. Imagínense que nosotros estamos en la época de Noé, donde pasó el diluvio. Y yo soy uno de los mensajeros de Noé. Y dice, solo hay una manera de salvarse del diluvio, del juicio de Dios y la ira de Dios que viene. Entren al arca. Entonces, no puede ser, es un extremista, es una persona irracional, es un radical, es un exclusivista. Dios tiene que tener diferentes formas de ser salvo, así que no vamos a ir al arca. Hasta que llega el día que llovió. Y así todo el mundo reacciona ante el evangelio bíblico de esa manera. No puede ser que Jesús sea el único camino de salvación. Debe haber otro. Y no creen en Jesús hasta que el día del juicio llegue. Y no habrá otro camino de salvación. Jesús, dice, es el único camino de salvación. Jesús es el único camino legítimo que Dios ha provisto para la salvación de su pueblo, para guiar a sus ovejas a la salvación. Un comentarista puritano, Matthew Henry, decía: Jesús es una puerta abierta y una puerta cerrada. Jesús es una puerta abierta que invita a todas las ovejas que oyen su voz a venir y ser salvos. Pero también Él es una puerta cerrada que protege a las ovejas y deja lejos a los enemigos del rebaño, porque están cercados, protegidos. Hay una puerta cerrada. Los otros pastores de Israel fueron líderes malvados que fallaron en representar a Dios como el pastor de Israel. Por eso el versículo 8 dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Aunque hayan prometido el cielo, estos falsos maestros, los falsos mesías, los falsos profetas, los falsos apóstoles, no pueden cumplir sus promesas. No pueden. Solo hay una puerta y es Jesús. Jesús es la forma directa en que Dios ha provisto un pastor completamente conforme a su voluntad, un perfecto representante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Por lo tanto, lo segundo que quiero decir es esto: como la puerta, Jesús es el único que autoriza a los líderes a pastorear las ovejas. Ese es el mensaje que le está dando a los fariseos. Interesantemente, los fariseos estaban enojados con Jesús, queriendo matar a Jesús, porque Jesús no había pasado por la autorización de ellos para volverse un gran maestro de Israel.
no había pasado por la puerta de los fariseos para venir a ser un líder espiritual para Israel, y ellos estaban enojados de esto, a tal punto que ustedes recuerdan, si han leído los evangelios, que le dice: ¿con qué autoridad haces esto? No con la autoridad que te hemos dado. No has pasado por la puerta de los fariseos. ¿Dónde has estudiado?, dice. Y Jesús les está diciendo: no, yo soy la puerta. Y ustedes no están entrando por mí. Son salteadores y ladrones desautorizados. Todo el que entra por la puerta ha entrado por fe en Jesucristo. ¿Qué nos enseña entonces esta imagen de la puerta? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo es importante para nuestras vidas? Yo creo que especialmente como cristianos nos refuerza nuestra fe de que Jesús es el único Salvador y no hay otro. Pero especialmente, hermanos, esta imagen de la puerta es un mensaje para todos los que no son cristianos hoy y que me están escuchando ahora. Jesús dice, versículo 9: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Todos tenemos que encontrar esa puerta. Y hoy tú la has encontrado. La respuesta no puede estar más clara. Jesús es la puerta. La única manera de entrar por esa puerta es por fe. Jesús no te está diciendo que le des dinero, que prendas una vela, que agarres un amuleto, que te vistas de rojo, que camines en rodillas hacia otra ciudad, que hagas un peregrinaje, que te cortes el pelo y quedes calvo y te pongas una túnica de monje por unos años, que te tomes un jarabe raro, que te cortes un dedo. Jesús no te está pidiendo absolutamente nada para poder entrar por la puerta. ¿Qué te dice? Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Es una excelente metáfora para la fe. La fe es entrar. Es descansar en Jesús, es confiar en su mensaje. Es decir, absolutamente me voy por esto. Ahora, cuando tú entras a una puerta, estás diciéndole no a todas las otras puertas, por cierto. No a la puerta de vivir para el mundo, para vivir para el pecado, vivir para el dinero, vivir para ti mismo, vivir para otra religión, vivir para la santería, vivir para lo otro. Es una. ¿Entraste? Entra hoy. Jesús ha abierto esa puerta. Y lo interesante es que le agrega un incentivo. Y dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué se refiere a esto? Él se refiere a la vida de libertad y abundancia que Él provee para aquellos que son suyos, que se vuelven sus ovejas. Empiezan a vivir bajo el cuidado del pastor. Una vez te vuelves oveja del rebaño de Jesús, Él te tiene en sus manos, jamás te dejará ir. Y te lleva a vivir una vida en libertad, en gozo, en plenitud, bajo su guianza, cuidado, sabiduría, sus mandamientos, sus promesas, sus bendiciones, su poder, su espíritu, su iglesia. Vamos a contar más bendiciones del Señor, porque el Efesios capítulo 1 dice que con Cristo, en Cristo, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y describe este tipo de vida: entrará y saldrá y hallará pasto. Por lo tanto,
Si tú no eres cristiano hoy, tú no tienes a Jesús como tu buen pastor. Pero si tú crees hoy, si tú te vuelves cristiano hoy y dices, el resto de mi vida soy discípulo de Jesús, todo lo que era antes se ha ido, ahora soy de Él, puedes decir con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que cree en Él. Vamos a ver el segundo elemento que Jesús predica de esta metáfora, y es el ladrón. Versículo 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es este ladrón? ¿A quién se refiere Jesús aquí? ¿Por qué dice que el ladrón roba, mata y destruye? Bueno, como les dije, este ladrón no se refiere directamente a Satanás. Este ladrón es los fariseos. Ahora, aunque la mayoría de nosotros ve esto como una descripción de Satanás, yo no quiero que entiendas hoy que el pastor está diciendo que jamás podemos usar este versículo para describir a Satanás. Yo no estoy diciendo eso. No quiero quitar de tu vida este versículo. No. Satanás puede ser descrito como ladrón, asesino y destructor. Claro que sí. Pero Jesús en este pasaje no se refiere directamente a Satanás, sino que se refiere a los líderes del pueblo, los fariseos, como ladrones, asesinos y destructores. Ellos no son buenos pastores, son ladrones, son asesinos. Y por eso, otra vez pensando en Ezequiel 34, ellos no están reflejando al pastor de pastores, a Dios cuidando a su pueblo. Ellos están reflejando a su padre, el diablo, que es asesino desde el principio, dijo Juan 8:44. Por eso, en conclusión, ¿qué hacemos con este versículo? Quizá podemos seguir usando estas palabras para describir indirectamente a Satanás, porque las características de los fariseos son observadas de manera suprema en su padre, el diablo. Él es un asesino que mata desde el principio, dice la Biblia. Él es un ladrón que roba. Él es un destructor que es el enemigo de las ovejas y el buen pastor. Y detrás de estos malos pastores que son los fariseos está la influencia de Satanás, por supuesto. Con estas tres descripciones, entonces, se expone tres cosas de estos fariseos, pero el versículo está hablando desde los fariseos. Tres cosas. Primero, ellos vinieron a robar. Dice, el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Primero, vinieron a robar. ¿A qué se refiere? Bueno, no podemos saber con toda plenitud de certidumbre, pero probablemente Jesús está hablando espiritualmente primero. Y está hablando de robar la mente y los corazones de sus ovejas. La intención de los falsos maestros era impedir que las multitudes creyeran en Jesús. Robarse a las ovejas, no porque físicamente lo iban a hacer, pero porque querían convencerlos de la mentira y a través de la mentira apartarlos de Jesús, que es su pastor. Impedir que las ovejas vayan a Jesús. Segundo, vinieron a matar.
Esta palabra que se usa aquí en griego, el original, como se escribió el Nuevo Testamento en griego, no es la palabra general para matar. Es la palabra para sacrificar una oveja. Sacrificarla con la intención de comérsela. Como cuando un ladrón hambriento anda por ahí, no tiene que comer, ve que hay un rebaño, es de noche y se salta para robarse una oveja, una gallina, cualquier otro animal para poder llevárselo y entonces comer. Así los líderes de Israel estaban sacrificando para comer, es decir, sacando provecho de la gente para satisfacer sus propios estómagos. Pablo los describe así diciendo en Filipenses 3:19: los enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su estómago, su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Si tu predicador favorito o apóstol, lo que sea, solo piensa en las cosas terrenales, es un ladrón, asesino y destructor. Por último, destructor. Ellos vinieron a destruir. Los fariseos y los falsos maestros en nuestra época inconscientemente se dejan usar por Satanás, aunque no se den cuenta. No importa si se dan cuenta o no se dan cuenta. Son instrumentos de Satanás para proclamar la mentira, el error y la herejía que desvía a la gente del evangelio bíblico puro y sin mancha. ¿Por qué la palabra destruir? A robar, matar, sacrificar para comer y destruir. Porque la enseñanza desvía las almas para que no confíen en Cristo y así los guían a la destrucción eterna, a estas almas. Como escribió Matthew Henry, los engañadores de almas son verdaderamente destructores de almas. Sin embargo, entonces, el Señor contrasta todo esto consigo mismo y dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. La palabra vida y vida en abundancia busca comunicar un resumen de todas las cosas buenas de Dios fluyendo a nuestras vidas, a nosotros, porque Cristo las provee. La vida en abundancia que recibimos es la comunicación de la vida de Dios mismo, lleno de infinito amor, gozo, adoración. Se refiere a la salvación. Ahora vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Otra vez, el ladrón. ¿Qué podemos aprender nosotros en esta semana sobre esta enseñanza que Jesús tiene sobre su metáfora sobre el ladrón? Debemos entender, todos, jóvenes, niños, adolescentes, mujeres, hombres, más mayores, todos debemos entender esto. Vivimos en un mundo peligroso. Y por lo tanto debemos vivir con cuidado y con discernimiento. Hay ladrones y tú eres una oveja. No escuches a cualquier predicador, motivador o charlatán como tu guía espiritual, simplemente porque cuenta historias bonitas que a ti te parecen muy creativas. Porque lo que tú no te das cuenta es que Satanás, lo sepa o no lo sepa ese predicador, ese no es el punto. Satanás está usándolo para desviar tu alma del Cristo bíblico, de la iglesia bíblica, del cristianismo bíblico, poco a poco.
Cuando alguien quiere secuestrar a un niño en un parque, no le dice: hola, soy un secuestrador, ¿quieres venir conmigo? Oye, pero tiene cachorritos y quiere que juguemos con los cachorritos. Mira, está ofreciendo dulces. ¿Entendemos eso, hermanos? Jamás vas a encontrar un falso maestro que no suene bien al principio. Así no pasa. El peligro es real. El llamado a nuestro discernimiento es real. Inconscientemente los falsos maestros entonces son instrumentos de Satanás. Tito 1:10-11 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Hablando de los judaizantes, hermanos. No sigan a los judaizantes, por favor. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tito 1:10-11. Entonces, los falsos maestros son ladrones, asesinos que desvían las almas del Cristo bíblico, de la iglesia bíblica, de la predicación bíblica. El ladrón mata. El buen pastor Jesucristo provee vida eterna con Dios. Tercero, Jesús ahora se enfoca en el pastor, en él mismo, en el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Jesús se presenta otra vez con claridad, sin confusión, ante la multitud y ante los fariseos, ante todo el que los escucha, y les dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora que tú conoces más del Antiguo Testamento y sabes que se está refiriendo a Ezequiel 34? Y sabes que Jesús está haciendo una referencia a que Él es el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel 34. Yo soy el buen pastor que fue profetizado en Ezequiel 34. Vamos a leer versículos 7-16 de Ezequiel 34. Dice así: Jesús, otra vez, Dios les acaba de decir que son malos pastores, que son terribles, y que ¿cómo se continúa en la profecía? Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Versículo 8: vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimentos para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. ¿Escuchamos eso? Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Dios había profetizado entonces que Él mismo iba a venir a Israel por las ovejas. Y Jesús viene y nos dice: ¿qué creen? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo Dios va a venir a rescatar a sus ovejas, a sanarlas, a restaurarlas? Dice aquí Jesús: dando su vida por ellas. Esa palabra por
ellas, esa palabra por significa en lugar de, intercambiando nuestro lugar. Las ovejas iban a morir, yo tomo ese lugar para que ellas vivan, yo voy a morir. ¿Cómo iba a morir Jesús? En la cruz. Y esto es algo maravilloso cuando lo piensas. El pastor de los corderos se volvió el cordero sacrificado. ¿Cómo imaginan un pastor tomando el lugar por una oveja? Siendo sacrificado por una oveja. Dios colgado en un madero. El Todopoderoso entregándose a la crucifixión. El inmortal y eterno padeciendo muerte en su humanidad. Todo por amor a las ovejas. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas esta semana? Recuerda quién es Jesús. Yo tengo que recordarme esto todos los días. Entre tantas dificultades, desánimos, cuestiones de la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque olvidamos quién es el Jesús al que adoramos, el Jesús bíblico. Tendemos a regresar a nuestra forma carnal, perdida de relacionarnos con Dios como bajo condenación. Y piensas, el Señor no me quiere, no está conmigo, me condena, no le agrado. Y regresamos a nuestra antigua manera de relacionarnos con Dios. Y tenemos que recordar quién es el Jesús verdadero con el que nos relacionamos ahora. Jesús es un buen pastor que ha dado su vida por ti, por mí. ¿Qué más va a hacer para mostrar que sí te ama a ti? Que sí, su corazón es para contigo, que sí se ha acercado a ti, que sí te observa y te valora y te aprecia y te ama. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, ¿qué nos recuerda esta parte de la metáfora del pastor que dio su vida por nosotros? Él de verdad nos ama profunda, constante e infinitamente a pesar de nuestros pecados, porque Él es nuestro buen pastor que murió por nosotros. Entonces, vivamos en adoración. Por último, Él se enfoca en las ovejas. Y con eso terminamos, dando una enseñanza final a los judíos, diciendo: hey, yo vengo a rescatarlos a ustedes, pero tengo más ovejas que no son judíos. Dice así el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Está hablando de las ovejas de Cuba y de Venezuela y de Chile y de Puerto Rico y de todos los otros países que están acá. Él está hablando directamente de ustedes. Versículo 17: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entonces enseña tres cosas aquí sobre sus ovejas. Primero,
Sus ovejas lo conocen personalmente. Ellas me conocen, dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ellas me conocen. Así que pregúntate, ¿realmente conoces a Jesús? ¿Tienes una relación personal con Él? Donde le adoras personalmente, confías en Él personalmente, le obedeces personalmente, o crees que eres cristiano solo porque tus padres son cristianos o porque tu esposa es cristiana y vienen juntos a la iglesia. O hay un conocimiento personal. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Segundo, sus ovejas, dice Jesús, están esparcidas por todo el mundo fuera del linaje judío. Y tercero, sus ovejas oyen su voz. Y esto no incluye a todos los judíos. Versículo 16 dice esto: oirá mi voz y será un rebaño con un solo pastor. Pero el texto termina con muchos otros judíos rechazando a Jesús. Versículo 19 y 21. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Y otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Es el contexto. Así que ¿cómo debemos ir con alguna aplicación de este tema de las ovejas? Bueno, principalmente Jesús nos da una vista previa del final y alimenta nuestra esperanza. Así va a terminar todo, dice el versículo 16. Yo debo traerlas, oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Es una visión del final que nos alimenta la esperanza, sabiendo que Jesucristo logrará toda su misión y todo su propósito. Como dice en Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Ahí estarás tú? Asimismo es como termina también la profecía de Ezequiel 34. Imagínense eso. Los últimos versículos 12 al 16 de la profecía de Ezequiel dice: como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en un apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida, fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, la apacentaré con justicia. Hermanos, el mensaje es este: Dios quiere protegerte del ladrón y quiere guiarte hacia Jesús como el buen pastor, que se ha revelado en la palabra y hoy en la predicación como tu buen pastor, al que tú debes acudir hoy. Y quiero dejarles este pensamiento final que estuve meditando mientras cantábamos unas alabanzas. Este mensaje es sobre el ladrón y el buen pastor. ¿Sabían que en la cruz el buen pastor Jesús fue a tomar el lugar de literalmente un ladrón y literalmente un asesino llamado Barrabás? El buen pastor
para salvarte a ti y a mí, fue tratado como un mal pastor, como ladrón, como asesino, como destructor en la cruz, para que tú y yo seamos tratados por Dios como el buen pastor mismo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio de la gracia, tu evangelio que nos ha bendecido gratuitamente por amor en esa cruz. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, amarte, adorarte toda esta semana y toda nuestra vida. Gracias por tomar nuestro lugar y gracias por tratarnos en Cristo con tu perfecta justicia, revestidos de Cristo como si fuéramos nosotros mismos, el buen pastor aprobado a plenitud, a perfección ante tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.